Bueno, antes que nada, pues gracias. Preguntarle cómo evalúa pues a esta primera y segunda legislatura, porque varios se reeligieron, ¿no? Así es. Incluido Pues usted. mira, yo la evalúo, eh, pues bien, en términos generales, creo que bien hay diputados muy comprometidos, este, hay diputados que pues traen una experiencia, los reelegidos, ¿no? Una experiencia parlamentaria, los que son nuevos pues traen un trabajo territorial, traen una experiencia que además han sido diputados anteriormente, eh, y bueno, pues otros diputados que vienen de ser asesores, no de nuestro caso, ¿no? Pero sí del caso del PAN, ¿no? En el concreto del PAN, ¿no? Que han sido más los asesores que llegaron hoy a ser diputados. Y pues eso genera un asunto de, pues no es lo mismo ser asesor que seas y que tengas además un trabajo territorial, ¿no? Y que tengas experiencia política y social. Y eso creo que ha generado como un asunto de mucha confrontación en el Congreso. Porque, o sea, ser asesor, no, ¿qué les falta a los asesores? Yo creo que a los asesores les falta esta cuestión de las tablas políticas, ¿no? De que no, digo, y nosotros lo vemos porque los asesores nos dicen, es esto, pero uno también tiene que tener su criterio y decir, no, a ver, esto es por aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo que les hace falta a los asesores. Son muy buenos en la cuestión técnica, pero cuando hay que tomar definiciones políticas, ahí como que sí hace falta esa experiencia que nos da el trabajo social, el trabajo político, ¿no? Pues yo considero que sí, porque es como, esto es lo que yo digo y esto es lo que, porque muchas veces nuestros asesores así son, ¿no? De que dicen, no, pues esto, no, a ver, pero yo creo que es por aquí también, no digo, también uno como diputado, ellos hacen una investigación, así es, ¿no? Y entonces creo que eso ha generado esta cuestión de confrontación que se ha vuelto hasta a veces personal, ¿no? Porque yo digo, pues es un debate de ideas, ¿no? Y en el debate de ideas creo que nadie debe de tomarse un asunto personal, porque de todos modos vamos a estar conviviendo aquí, vamos a estar dialogando, es un parlamento donde hay que generar diálogo para avanzar en iniciativas, en acuerdos, ¿no? Inclusive nosotros como grupo parlamentario, en lo personal, una servidora ha planteado puntos de acuerdo que nos lleven a marcar como una cuestión de respeto, sin ponernos motes, sin poner, ¿no? Digo, pues uno puede decir desde la tribuna, porque dicen que hay una inmunidad parlamentaria, pero la inmunidad parlamentaria no implica que le faltes el respeto al otro diputado, ¿no? Porque somos pares. Digo, hay veces que se llega hasta la falta de respeto, ¿no? Y que eso en un parlamento pues no debe de ser, porque hay que anteponer la fundamentación, ¿no? Y aparte, pues defender la idea, ¿no? Pero hasta un cierto grado, ¿no? Y en el caso de la fracción de Morena, ¿se siente usted pues satisfecha, conforme? Porque también ha habido críticas, ¿no? Quizá una de las más recurrentes es las que se le hace a algunas ocurrencias y se critica, por ejemplo, mucho al diputado Nazario, ¿no? Son las iniciativas a veces muy sui generis, por llamarlo así. Y luego viene este tema de que si acostó a Luisa Gutiérrez y todo esto. Como te decía yo, hay compañeros que vienen de una experiencia ya que fueron anteriormente diputados, otros que vienen de un trabajo territorial, que ahí también se generan estas tablas políticas de las que yo te hablo, y hay compañeros que pues ellos están bajo su tema de generar sus puntos de acuerdo, sus propias iniciativas, y están en este caminito de ir aprendiendo. Por ejemplo, nosotros decimos, para entrar al debate hay que estar en las permanentes, ¿no? Porque ahí, como son menos diputados, hay temas no tan álgidos como en las sesiones ordinarias. Entonces tú de ahí puedes ir generando esa experiencia para poder pues desenvolverte. Yo veo que
De la anterior legislatura a esta, yo veo compañeros más cohesionados, más disciplinados y comprometidos con el tema de nuestra agenda legislativa. Ellos pueden tener sus temas, pero ellos saben que la prioridad son los temas que nosotros traemos como grupo parlamentario, ¿no? Con lo que podemos también tener del gobierno, ¿no? Porque somos un proyecto que mandamos, el pueblo nos dio el voto para estar aquí en la mayoría en el Congreso, y eso conlleva que pues lo que nosotros planteamos sea también lo que se esté plasmando en el gobierno a través de políticas, de leyes, ¿no? Que beneficien a la ciudadanía. ¿Y cree que sí? Entonces sí hay una diferencia entre primera y segunda legislatura. Quizá la primera fue para aprender o algo así. No, yo creo que la primera legislatura, nosotros cuando se conforma el grupo parlamentario, pues vienen diputados, inclusive que venían del PRD, ¿no? Que se sumaron en un momento malo, y eso también creó como una serie ahí de conflicto interno, ¿no? Y creo que este grupo pues son más compañeros que realmente vienen del movimiento, que son fundadores, ¿no? Ya son más morenistas. Y son más morenistas. Los otros estaban ahí como que estábamos en el asunto de poder, de que finalmente nosotros tenemos otro proyecto, ¿no? El PRD ya se terminó. Fue una transición. Sí, y además también esto que ha dicho nuestro presidente, que es muy importante, de que los diputados ya nos tenemos que quedar el chip de los diputados de antes, ¿no? Que eran así como yo soy diputada y entonces, ¿no? Aquí los chicharrones truenan y yo puedo, ¿no? Entonces creo que había compañeros que pues veían esta parte como algo que se tenía que seguir reproduciendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a la primera legislatura, había esto de el diputado que menos falta, ¿no? Una estrellita. El diputado que mete más iniciativas. El diputado que mete más puntos de acuerdo. Y entonces hacían como ¿cómo se le llama esto? El cuadro de honor, ¿no? Pues que realmente no tiene nada que ver con nuestro trabajo legislativo. Porque las iniciativas, tú puedes presentar como diputado 100 iniciativas, pero esas iniciativas, ¿cuáles van a tener camino y se van a concretizar? Porque yo le puedo ir a decir a mis representados, yo tengo 100 iniciativas, y me van a decir, sí, bravo, diputada, ¿no? Pero, ¿y realmente qué fue lo que yo consolidé en el Congreso, ¿no? Porque para mí hacer una iniciativa no nada más implica cambiar un artículo, mover una coma, o sea, se tiene que ver toda la estructura jurídica para que no cometas errores, ¿no? O sea, no es por meter iniciativas, sino realmente qué es lo que tú quieres transformar y qué es lo que a lo mejor hay algo que está haciendo que esa ley no funcione bien y que tú vas a fortalecerla, ¿no? Entonces, yo creo que eso figuró mucho en la primera legislatura. Hoy creo que no tanto, porque creo que ya nos cayó el 20 de cuál es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y entonces eso viene a que, por ejemplo, nos han tachado de que somos una legislatura con rezago legislativo, que no hemos logrado consensar para poder avanzar. Entonces yo te quiero decir que, por ejemplo, nosotros siempre somos mayoría, vamos a tener el mayor número de presentación de iniciativas, de puntos de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que en este asunto el trámite del Congreso a nosotros nos representa de 1,000 iniciativas a 1,800 que tenemos, ¿no? En el Congreso de la Ciudad hemos aprobado más de 230 dictámenes e iniciativas, lo que pues yo creo que representa como un 13% del total de las propuestas que se han presentado. Y bueno, en todos los parlamentos, en los congresos locales y federales andan como en un 10%, ¿no? Nosotros andamos en un 13% en este congreso, y yo creo que hablar como de rezago, pues para mí no cabría como el tema de hablar de rezago, porque
tiene que ver con que las iniciativas para que se conviertan en dictamen tienen que ver que generen una cuestión jurídica más estable, no inestable, ¿no? Sino que tiene que ver con eso. Por eso las iniciativas que se presentan, pues muchas no tienen cauce porque pues realmente no tienen como ese objetivo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en mover el marco jurídico de cada ley que haya para que realmente cumplan con ese objetivo, ¿no? Claro. Sin embargo, sí lo que hemos visto pues son ausencias, hemos visto ocurrencias, y esto es en general, no lo del grupo parlamentario. Lo más reciente, pleitos por el micrófono, ¿no? Muy visible. Hay un diputado prófugo del PAN. ¿Qué ha pasado? ¿De quién es la responsabilidad? Y sobre todo, ¿cómo afecta esto la imagen del Congreso? Sí, pues mira, yo creo que afecta, aunque la ciudadanía se han hecho encuestas donde la ciudadanía no sabe qué es el Congreso. En una ocasión el presidente de la mesa decía, deberíamos de preocuparnos cuánta gente es la que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. O sea, la gente, al no saber qué es lo que hacen sus diputados, ¿no? Cómo se genera un dictamen, cómo que se genera una ley, una modificación, cuál es el proceso parlamentario que se tiene. El Congreso es muy dado a utilizar muchos tecnicismos, que realmente a la gente, pues, cuando a la gente le hablas más coloquialmente, ¿no? De lo que tiene que ver con el Congreso, la gente pues entiende más lo que uno hace en el Congreso. Entonces yo creo que en las encuestas que se han hecho, pues la verdad la gente tiene una muy mala imagen de los diputados. Creo que lo importante es no seguir generando esa mala imagen, sino ver qué podemos hacer para que realmente la gente se interese en lo que está haciendo el Congreso, en las leyes que se hacen, y eso tiene que ver con el fortalecimiento del Parlamento abierto, ¿no? Y además, que realmente nosotros como diputados hagamos ese trabajo territorial de bajar e informarle a la gente cuáles son las leyes que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que tiene un diputado es que baja y dice, yo hice tanta gestión, como si la gente hice tantos desasolves, hice tantas esto y lo otro, ¿no? Pero realmente las leyes que tienen que ver con lo que se aprueba en el Congreso, porque finalmente no es de un partido o de otro. Cuando nosotros ganamos, llegamos al Congreso y somos diputados de toda la Ciudad de México, y pues sí, tenemos una fracción parlamentaria, pero representamos a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, las leyes que hacemos aquí, todos los diputados tendrían que difundirlas, aunque vengan del gobierno, aunque vengan del grupo mayoritario, ¿no? Si el PAN presenta una buena que va a ayudar a la ciudadanía, que va a fortalecer la participación, pues hay que difundirla, la aprobamos como diputados, porque por eso son los consensos en las sesiones, ¿no? En el Congreso, de decir esta ley puede caminar así, podemos modificar y vamos a acompañarla juntos, ¿no? Pero pues eso creo que no se tiene muy claro en el Congreso, de la importancia que tiene, de no yo, Marta Ávila o de Morena, sino el Congreso como institución. O sea, ¿no? Los propios diputados no tienen claro esto. Yo creo que no lo tienen claro. Pues yo creo que porque vivimos en lo que se hacía antes con las anteriores, antes Asamblea Legislativa, ¿no? De que pues se trae el asunto de que uno es diputado, hace leyes, pero no tiene este vínculo con la ciudadanía, ¿no? Oiga, preguntarle también sobre este tema de los escándalos. Vimos cuando se pelearon panistas y morenistas y Circe Camacho por el micrófono, pues que Circe, siendo coordinadora del PT, le echaba unos empujones a las panistas. ¿No les causa un poco de incomodidad tener aliados así a ustedes, que además pues, realmente son la mayoría y quizás no los necesitan? No, fíjate que con nuestros compañeros aliados tenemos una buena relación. Sí se tiene una buena relación,
con la oposición, si tú te das cuenta, bueno, o siguen Sí, hay buena el relación con la tema, oposición. hay una buena relación, ¿no? A veces parece que no, tiene que aceptarlo, ¿no? Pero, o sea, Circe es una compañera que yo creo que más bien ella subió al tema de las compañeras, que la verdad fue muy desagradable. Sí. Primero porque estábamos en un marco del 8 de marzo. Somos mujeres que aquí en el Congreso plasmamos en las leyes nuestras propuestas para ir erradicando la violencia de género, para que la mujer tenga más igualdad en todos lados, ¿no? Que tenga voz y además que pues se respete también su derecho a expresarse. Y me parece que lo que demostraron las compañeras pues fue una falta de sororidad, y que bueno, pues quienes iniciaron ese tema pues fueron las panistas, ¿no? O sea, que sube Ana Villagrán y dice, es que porque casi golpeaban a Gabriela Salido, cuando Gabriela Salido se impone, porque ella lo que dice es que como Marcela estaba haciendo un punto de acuerdo en la tribuna, no podía estar en la secretaría. Digo, eso en ningún lado lo dice, ¿no? Fue un rollo muy claro de provocación que se hizo, y lo que hizo Circe al ver que a Marcela no la estaban dejando hacer su función, pues ella sube a decir, oigan, pues den chance, ¿no? Pero bueno, ya ahí en el jalonillo más bien creo que ya hay una cuestión ahí, cuando te digo que no hay que tomar situaciones personales, creo que sí haya una cuestión personal ahí que se generó en ese momento. ¿Siguen así o ya hicieron las paces? Pues yo creo que ya hicieron las paces porque pues hubo ahí un asunto creo que se intentó meter al instituto, se metió algún documento de lo que se generó ahí, al ICM. ¿Marcela o no? No, esta Yuriri, que al final pues es un tema interno del Congreso, ¿no? Que no tuvo nada que ver, y ahí lo que dijimos, bueno, ya hay que bajarlo. Las regaña. No. Bueno, no las regaño, simplemente yo les digo a las compañeras que pues no hay que caer en ese tipo de provocaciones, digo, pues damos un mal mensaje. Aquí hay un Bronx, aquí hay gente radical. No, yo creo que los panistas pues dice mucho la derecha y todo. Pues porque de ahí vienen, ¿no? O sea, ellos de ahí son, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros somos dos proyectos diferentes, ¿no? El proyecto del PAN, que tiene que ver con un rollo empresarial que ellos apoyan, ese es su proyecto del PAN, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto totalmente diferente al de ellos, y creo que ellos ya gobernaron, demostraron cómo gobernaron, y hoy no pueden eludir la responsabilidad que tuvieron en esos momentos, porque no se gobernaron para ellos, gobernaron para un pueblo al cual le deben mucho. ¿Sí? Y entonces hoy no se vale venir a decir que son perseguidos políticos cuando los que anteriormente éramos oposición sí éramos perseguidos políticos del sistema, ¿no? O sea, encarcelamientos porque hacíamos una pinta, porque nos reuníamos, porque marchábamos. Hoy estamos viviendo una participación diferente. ¿A usted le tocó alguna vez ser encerrado? A mí me tocó. ¿Sí? Alguna vez, ¿no? Pues eso, ¿no? De que hacían una pinta y te subían y te amenazaban y te decían, cuando pues era tu derecho, ¿no? Para poder expresar. Y hoy, cuando los panistas dicen, es que somos perseguidos, pero la verdad a mí, digo, ni saben. O sea, yo digo, ni siquiera saben lo que es ser perseguido político, ¿no? Ellos, la verdad, están viviendo en un gobierno donde no hay persecución política, y donde si ellos traen cuestiones atrás como von Reding, ¿no? Digo, pues un diputado que dice que yo soy inocente, ¿por qué darse a la fuga y no enfrentar a la justicia, ¿no? Y más bien apelar a que se respete su derecho y él pueda defenderse, ¿no? Y no andar escondiéndose para decir que es perseguido político, ¿no? O hoy, por ejemplo, Taboada, ¿no? Que dice, me tienen haciendo una investigación, ¿no? Y entonces estoy en la vista
el gobierno para perseguirme y me están investigando por enriquecimiento ilícito, cuando también es una mentira, porque no hay ni siquiera un asunto de investigación. Digo, no se ha demostrado y lo único que él ha dicho es lo que él ha dicho, y que tiene que ver con un asunto mediático, ¿no? De decir, miren, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo puedo ganar la Ciudad de México, cuando digo aquí a nosotros como grupo parlamentario de Morena, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en las leyes, tenemos que hacer nuestro trabajo territorial, tenemos que difundir todo lo que está haciendo este gobierno, derivado de que no tenemos mucha apertura en los medios de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que seguir, como dice Obrador, a ras de suelo, informándole a la gente. Yo quería preguntar, precisamente, hablando de ejecutivos, sobre las iniciativas que ha enviado la jefa de gobierno, pues prácticamente todas son aprobadas, sus presupuestos pues, apenas llevan cambios, en sus informes de gobierno pues ha sido muy bien recibida. Se ha vuelto Sheinbaum pues una super legisladora capitalina. Hay un contrapeso realmente legislativo cuando pues básicamente lo que ella mande se le aprueba. No, yo creo que lo que la jefa ha mandado de sus iniciativas, por ejemplo, imagínate la iniciativa que manda que el agresor sale de casa y la mujer se queda en la casa con sus hijos y no, o sea, digo, pues eso no es un asunto de peso legislativo, sino que tiene que ver con lo que nosotros vivimos como mujeres y nuestro papel que tenemos nosotros como legisladores, pues es cabildear estos temas que presenta la jefa de gobierno. Pero incluso ustedes han aprobado cosas y en cuanto al jurídico ve algún detallito y se los corrige, pues lo vuelven ustedes a hacer rápidamente. Y eso hay una percepción de que no hay una como sana distancia, ¿no? No, a ver, antes en la primera legislatura, cuando se mandaban los dictámenes ya aprobados para su publicación, habían muchas observaciones, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con el retraso de las publicaciones, porque la jefa pues, es su facultad observar y decir, regrésese al Congreso para que se modifique y se vuelva a mandar para su publicación. Yo creo que hoy lo que nosotros hacemos, que tiene que ver también con nuestro trabajo nuestro, que hay veces que se aprueban algunos dictámenes, sí, pero tienen algunas cuestiones de forma o de fondo, ¿no? Que más son de forma, ¿no? Cuando es de fondo, pues ya es otro tema que hay que revisar. O, por ejemplo, hay esta iniciativa de los animales, creo que era toda una modificación completa que dices, pues eso más bien hay que retirarlo porque no se pueden hacer reservas pues de casi todo lo que se tiene que cambiar. Entonces lo mejor es retirarlo, aunque muchas veces a los promoventes no les gusta y dicen, ya les mandaron línea del gobierno que no debe de pasar. Digo, es también no aceptar los errores que uno tiene. ¿Pero si les mandan línea? No. Yo creo que no, eso, creo que nosotros en las agendas legislativas que tenemos, nosotros cuando hacemos nuestra agenda, vemos también con el gobierno cuál va a ser la agenda del gobierno, sí, y sobre esos temas, que la ley de educación, que la ley de bienestar, ¿no? Entonces, nosotros compactamos nuestra agenda con los temas que trae el gobierno y pues vamos trabajando en esos temas. Pero bueno, pues yo creo que es parte de lo que yo te decía a un inicio, ¿no? Somos un proyecto, ¿no? Claro. No hay una cuestión de que nos tire en línea o que nosotros hagamos lo que te está diciendo el gobierno. No, es un proyecto, es lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros vemos iniciativas que ayudan al fortalecimiento de las mujeres en este tema tan fuerte que tenemos de la violencia hacia nosotros, de que somos las que más sufrimos en una cuestión de separación, ¿no? Que hay veces que dependemos económicamente de la pareja y eso pues nos obliga a estarnos ahí manteniendo los golpes, la cuestión psicológica y que la jefa de gobierno tenga estas iniciativas que también tienen que ver con su lucha de ellas, con la lucha que hacemos las mujeres y que por supuesto que nosotros vamos a apoyar como ella apoya lo que nosotros también planteamos que podemos presentar en el Congreso y es coadyuvar, ¿no? En conjunto.
Sí, yo quiero preguntar, Morena habla mucho de austeridad, bueno, el grupo parlamentario, aquí en el Congreso, pero de acuerdo con la revisión Visión Legislativa, el Congreso pues es caro y opaco. Mira, yo creo que el Congreso viene arrastrando un asunto de, como de esto de la modernidad, ¿no? Y de la cuestión de hacer más eficientes sus sistemas electrónicos, ¿no? Creo que eso es algo que, aparte por los edificios donde estamos, ¿no? Que tiene que ver con pedir permisos y todo para poder hacer algunas adecuaciones. Yo lo que considero a través de transparencia, espero no equivocarme de la información que tengo, es que hemos avanzado mucho en el asunto de la... Sí, o sea, yo entiendo que anteriormente éramos de los peores, pero hemos avanzado, ¿no? En este tiempo que nosotros estamos aquí, sobre todo en el tema de la información que se da a través de los portales. Esto de los currículums de nosotros como legisladores, pues al menos a nosotros nos piden lo que se tiene que presentar ya en el asunto de lo administrativo. Si se van actualizando las páginas o todo esto, digo, eso es un tema que habría que ver, que yo más bien no creo que sea un asunto de opacidad, sino más bien creo que es un tema de que hay que eficientar la cuestión administrativa de estos espacios que se tienen, como lo de transparencia, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de cada quien, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, la verdad, con Julio, a través de la cuestión de transparencia, pues tenemos un buen sabor de boca porque ha avanzado en lo que se tenía como rezago. Lo otro de las declaraciones patrimoniales, hay un formato que se genera porque nosotros como diputados pues tenemos el derecho de hacer pública o no nuestra declaración patrimonial, ¿no? Por cuestiones de índole pues, personal, de seguridad de uno, pero sí hay un formato donde se tiene acceso a lo que, pues a los elementos más necesarios, ¿no? Que se tienen que tener. Lo otro de la Gaceta, pues hasta ahorita que me comentas, pero pues la verdad no hemos tenido ninguna queja sobre la Gaceta, porque tiene, o sea, yo creo que a lo mejor la cuestión está en cuando se aprueba el orden del día, cuando, o sea, los registros, como que ahí estamos muy acotados de tiempo. Yo me pregunto, finalmente, ¿va usted a buscar ser alcaldesa de Iztapalapa? Pues mira, yo soy una mujer ya de más de 35 años en el movimiento social, vengo de ser fundadora de Morena, he caminado o hermandado nuestras luchas con Clara Brugada, que es mi compañera de hace muchos años, como un gran equipo político en Iztapalapa, y como mujer que he dado esa lucha en Iztapalapa, pues a mí me gustaría darle continuidad a todo esto que hemos hecho en Iztapalapa, y digo hecho porque la alcaldesa, sus políticas que ella aplica, pero tiene que ver también con el presupuesto que aprobamos desde el Congreso. Y la verdad, a mí me da mucho gusto ir a Iztapalapa, recorrer Iztapalapa, que la alcaldesa nos invite a todos los diputados y diputados federales, locales, a ver todo lo que se está haciendo en Iztapalapa, a ver cómo se aplica el presupuesto y que la gente tenga una respuesta ante eso. Muchas veces cuando se hace un evento protocolario se critica, pero pues es un evento transparente donde la gente sabe en qué obras se están aprobando en su comunidad. Ellos son parte de eso y se tienen que sentir parte, porque todo lo que se hace en Iztapalapa es empoderamiento ciudadano. ¿Y usted sí le gustaría hacer Iztapalapa? Y yo creo que es importante darle continuidad al proyecto de Iztapalapa. Yo la verdad, ahora que he hecho mis rendiciones de cuenta, ha habido una
pues empatía muy grande hacia mi persona. Creo que yo he sido una mujer que siempre he escuchado, siempre he dado trato. Lo vimos aquí en el Congreso, ¿no? Digo, aunque soy dura, pero siempre antepongo el diálogo, ¿no? Y los acuerdos. ¿Por qué dice que es dura? Pues porque, no sé, ha de ser mi formación. Yo soy pedagoga. Me gusta mucho el asunto de la capacitación, de la formación. Creo que algo muy importante en el Congreso que va a predominar siempre es la formación ideológica. Eso no te hace perder ante nada y te hace mantener los pies firmes y no olvidarte de dónde vienes y para qué estás aquí. Y ante eso, pues hay veces, hay cosas en el Congreso que yo no comparto, ¿no? ¿Qué no comparto? Pues cosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces hasta que te vean como algo que no eres igual a las personas que están aquí, ¿no? El otro tema es, pues que hay todavía mucho tema de condicionar a veces el voto o de presionar o de, ¿no? O sea, creo que esas cosas estamos... ¿Pero cómo lo presionan? O sea, de manera pues mala. cuando se dice, Porque la oposición nos acusa, por ejemplo, a Morena de mayoritearlos en el tema, ahora sí que en el tema del presupuesto para alcaldía, ¿no? Dicen a las alcaldías de oposición las aprietan y a ellas les dan recursos. No, mira, creo que lo de los presupuestos, esa es una parte, ¿no? Que yo no comparto, porque creo que la jefa de gobierno, con esta fórmula que aplicó, anteriormente cuando Mancera, ahí sí se apretaba el presupuesto y sí había una diferencia entre nuestras alcaldías que gobernaba Morena y los que gobernaban ellos, ¿no? Inclusive tuvimos que hacer, yo recuerdo que yo estuve en Azcapotzalco y con el doctor Pablo hicimos un meeting en las afueras de finanzas porque no se liberaban los recursos, ¿no? O sea, ahí sí se apretaba. Aquí, en esos gobiernos que son de la Cuarta Transformación y que ahorita encabeza Claudia, pues se ha hecho una fórmula que permite que las alcaldías tengan lo que deben de tener. Y a nadie se le ha apretado de decir, no, pues no. O sea, si hay un problema del agua, si hay eso, ella ya me dice, hay que revisarlo. Y, por ejemplo, cuando nos criticaron mucho de... que hubo una modificación a la ley de austeridad que tenía que ver con que cuando la pandemia, que tenía que ver que la jefa de gobierno podía ella mover el presupuesto en un asunto, porque estábamos viviendo en una cuestión de emergencia. Y tanto se criticó tan mal de la oposición, ¿no? Del panismo, del perredismo, de que decían, le dejan las manos abiertas para que ella se lo gasten. O sea, imagínate, hay una modificación al presupuesto, en lo que llega al Congreso, en lo que nos ponemos de acuerdo y todo, o sea, se va a morir la gente o no se le va a dar atención. O sea, ese era el objetivo por lo que nosotros aprobamos esa modificación. Nunca en un asunto, digo, porque nosotros no somos iguales que la oposición, ¿no? O sea, siempre vamos a anteponer a la ciudadanía al centro. ¿Y cuál ha sido la discusión? Porque la hemos visto enojada también, ¿no? Ahorita los periodistas comunistas. Pero la hemos visto enojada en el tema. ¿Cuál ha sido la discusión más amarga o que le ha sacado más coraje aquí? Porque también los ha tenido. Pues mira, yo creo que algo que me ha dado mucho coraje es este tema de la agresión que yo tuve, ¿no? O sea, porque... ¿La de Ricardo, dice? La de Ricardo Rubio, ¿no? Y creo que eso fue algo porque no debemos de confundir la inmunidad parlamentaria en la tribuna a cuando tú te acercas a la curul de una diputada para en la forma en que lo hayas dicho, ¿sí? Tratar de amedrentarme, de decirme... ¿Él la amenazó o qué hizo? Sí, o sea, digo, hay veces que los medios me decían, pero si nada más lo que le dijo es si tiene pruebas, preséntela. Pero no fue eso, fue la forma en que lo hizo. Desde que empezó a acecharme, a llegar a mi lugar, cuando yo
no estaban los de mi grupo parlamentario, y llega con un pretexto O sea, que usted estaba iba, sola. que iba a pedir rectificación de quórum, ¿no? Y yo le dije, pues, diputado, usted está en su derecho. Y todavía se va y regresa y me dice, si tiene pruebas de lo que está usted diciendo, preséntelas. Y todavía se regresa y luego regresa a mi curul y se recarga para todavía estar de cuando yo ni siquiera le contesté. Se la ¿no? acercó. Sí, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, creo que por eso es cuando digo que a los compañeros serán muy asesores y todo lo que quieras, pero esa parte, ¿no? Porque en ningún momento él tiene por qué acercarse a mí de esa forma para querer intimidarme de yo no diga algo que pues era público, hasta él lo hizo público porque grabó un video con su esposa diciendo, a ver, di que yo no te hice nada, ¿no? Y entonces un video donde se ve cómo la toma, cómo está la esposa como muy espantada, ¿no? Digo, ¿por qué hacer eso? Si yo estoy seguro de que yo no le hice nada a mi esposa, no la maltraté, ¿por qué obligarla a hacer un video? Usted inició un proceso contra él, ¿no? Sí, ¿Cómo yo fue hice el un proceso contra él, aún tenemos la carpeta abierta porque ya tuvimos con una jueza, pero lo que la jueza apeló es que hay una inmunidad parlamentaria. ¿Así lo usó también? Ella lo hizo, tal vez ella porque desconozca que la inmunidad parlamentaria es en la tribuna. Yo puedo subir a la tribuna y decirle, oh, usted es un corrupto, es esto, es lo otro, y yo tengo una inmunidad, pero no abajo en la curul, porque ahí no es la tribuna. Claro. O sea, es nuestro espacio donde nosotros estamos como diputados, donde desarrollamos nuestras actividades, donde estamos trabajando para subir al pleno. Eso no tiene nada que ver con la inmunidad. Creo que ahí hubo una confusión de la jueza y lo vamos ¿Usted va a seguir? a seguir porque la carpeta no se ha cerrado. Muy Entonces bien, vamos a finalmente, continuar. porque también entonces usted creo que le ha ido muy bien estas dos legislaturas, ¿no? Porque sí pasó de ser suplente de Ernestina Godoy a la coordinadora de Morena. En ese sentido, ¿usted le debe algo a Ernestina Godoy? Pues yo nada más le debo a Ernestina una gran amistad. Ajá. De muchos años. Ernestina jugó un importante papel como legisladora cuando estuvo como coordinadora del grupo parlamentario y cuando decidimos hacer esta fórmula, ella y yo, sabíamos que teníamos muchos objetivos en común, que ella en mí reconoce una gran compañera, como yo lo reconozco en ella, una gran mujer, una gran abogada, una persona que ha luchado por consolidar la democracia a través de la Procuración de Justicia. Pero que ella se haya ido de fiscal, pues le ayudó a usted mucho, ¿no? Pues mira, creo que algo que ya teníamos como pensado. O sea, lo habían visualizado. Ya habíamos visualizado que si ganábamos el gobierno de la ciudad, el gobierno de la república, se iban a dar movimientos, ¿no? Y en ese sentido, pues ella me dice, yo quiero que tú seas mi suplente, porque yo sé que si en algún momento yo salgo, tú vas a jugar un excelente papel en la Diputación. ¿Cómo fue? Esa es otra de las malas experiencias que tengo en el Congreso. Llegar de diputada suplente y ser discriminada en el Congreso. ¿Qué le pasó? Sí. Pues eso, de ¿Quién que la como discriminó? eres suplente, pues el panismo, o sea, ¿Abogada también? sí, ¿por qué? Porque, digo, ahora que hicimos los La primera cambios legislatura fue en la primera turbulenta, ¿no? legislatura, Ajá. en la segunda legislatura, cuando salen compañeros a hacer, pues, su compromiso que ellos tienen de decir, yo quiero ir a promover la revocación de Andrés Manuel, que están en su derecho, y llegan los suplentes, fue también un asunto de decir, no, el suplente, o sea, de toda la oposición. Y la verdad yo sí me subía a defender porque decía, oigan, ¿qué les pasa? Los suplentes no somos relleno. Traemos una formación y sabemos también hacer política. Nuestro trabajo social y político en el territorio nos da esas tablas para estar aquí en la tribuna. Eso nos da, o sea, el que tú subas a la tribuna, que hables, que digas, que te expreses, pues que te comuniques con la ciudadanía, que digas lo que sientes tú, ¿no? Y que lo transmitas. Digo, eso
para mí ha sido fundamental, ¿no? Y llegar de la suplente, que hoy que se haya reconocido mi trabajo y que además me haya ganado el respeto, para mí es fundamental, ¿no? Porque además dejo un antecedente que los que somos suplentes no somos rellenos.